del siglo XX, ¿no? En 1900 y demás. Hoy día vamos a continuar con esta parte, ¿ya? Habíamos hecho toda una línea de tiempo, habíamos visto desde los cavernícolas hasta acá, nos habíamos quedado justamente en este momento histórico para la humanidad, 1440, ¿no ve? Gutenberg inventa la imprenta. Lo habíamos puesto entre interrogantes porque habíamos dicho que habían muchas teorías que aseguraban que él no la había inventado, sino que solamente había como que perfeccionado modelos que ya otros habían ido desarrollando con anterioridad. Y esto nos daba un salto, ¿no? Por eso hay un poquito más de espacio acá, nos daba un salto de una etapa que era la Edad Media al, al, ¿quién me dice? Al, Renacimiento. muy Renacimiento. bien, Renacimiento. Y hoy día vamos a empezar ahí, precisamente en el Renacimiento, ¿no ve? Habíamos dicho que otra vez, perdón, reitero, que vamos a dejar de lado muchas cosas que no tienen mucha influencia con Europa, lamentablemente porque no tenemos tiempo. Me hubiera gustado ver algo de cultura en América, la cultura asiática que también nos aporta mucho. Por ejemplo, Gutenberg no hubiera podido hacer esto si los chinos no traían el papel por las rutas de comercio, pero ya está, ¿no? Entonces nos vamos a centrar netamente en Europa y lo que pasa ahí, porque también es ahí donde se distinguen los fundamentos de lo que es el diseño gráfico, ¿ya? Entre 1453 y 1564 va a surgir el movimiento del Renacimiento, ya el renacentismo. Habíamos visto que la Edad Media se ve en una evolución de una edad oscura, que no solamente era oscura, digamos, para falta de conocimiento, sino que literalmente era una etapa bien oscura porque las paredes eran gruesas, las ventanas eran demasiado chiquitas, los interiores eran oscuros. Y posteriormente, cuando han inventado el arco puntado, ya nos dan mayor iluminación porque las columnas reemplazan a los muros gruesos y surgen los vitrales, por ejemplo. Entonces ya hay una mayor entrada a la luz. Entonces, la época de la iluminación llega también el renacentismo con el arte, ¿ya? No solo se queda en la cantidad de luz que reciben dentro de las infraestructuras. Entonces, lo primero que destaca de este movimiento renacentista es que evocan lo antiguo. Ya es como que se vuelven los primeros vintage y evocan lo antiguo. Cuando nos referimos a lo antiguo, estamos viendo que los renacentistas vuelven a mirar aquí. Vuelven a mirar aquí. ¿A quiénes? ¿A los? ¿Quiénes son estos, muchachos? Griegos. Muy bien. Los Van a ver a los griegos, griegos y van a ver a sus copiones, los. romanos. Muy bien. ¿No ves? Los griegos y los romanos. Entonces van a fijarse ahí, van a decir, oye, estos cuates como que lo hacían bien, se fijaban en buenas cosas, tenían buen estilo. Entonces, a ver, veamos qué podemos sacar de ahí. Otra cosa es que hay una observación de la naturaleza. Ya no es que se vuelven botánicos, pero que de verdad, en relación a todo esto, observen lo que veíamos en la Edad Media, eh, fondos difuminados, fondos planos, carencia de fondos, ¿no? Cambio en este caso ya va a empezar a ver fondos, ya le van a poner fondos a las pinturas y buenos fondos. Ya, la figura humana es el centro, ¿no? Lo más clásico, el hombre del Trubio, Da Vinci. Hay un dominio de la perspectiva, ya que habíamos visto que cero perspectiva, ¿no ve? Aquí como que empieza a aparecer un poquito, ¿no? Empieza a aparecer en la baja Edad Media, pero antes era cero, ¿no? Dibujos planos, caricaturescos. Y además, ya va a haber un dominio de la perspectiva y aparecen estilos renacentistas, ¿ya? O sea, efectivamente estamos hablando del Renacimiento y es medio redundante decir que aparecen estilos renacentistas, pero ¿qué pasaba? No nos olvidemos que en la Edad Media no habían todavía estilos marcados porque había un ocultamiento de las artes y las artes se habían centrado principalmente en las áreas rurales, porque el feudo se basaba en eso, ¿no ve? En las áreas rurales, principalmente. Todos eran agricultores, excepto los nobles. Entonces, aquí en ese momento los renacentistas pasan de esa área urbana al área rural porque ya quieren surgir
Y precisamente surgen las escuelas, ¿ya? O sea, si bien las escuelas surgen a un principio, no en el sentido literal de que son unas construcciones donde te enseñan arte, sino que ya son escuelas que de verdad te dicen las técnicas que tienes que utilizar en la pintura, ¿no? Algunos van a utilizar colores más vivos, otros van a dar más bola a lo que es el fondo, como habíamos dicho, entonces depende mucho de estos. ¿Ya? Y el arte va a empezar a retratar también cuerpos desnudos y esto va mucho de la mano con esto, de que la figura humana es el centro de todo, ya todo se va a centrar en el cuerpo humano y todo se va a medir en base al cuerpo humano, ¿ya? Y otra característica que aparece en relación a la Edad Media, habíamos dicho que en la Edad Media los autores eran anónimos y que trabajaban colectivamente, ¿no ve? Entonces eran monjes, usualmente, estaba restringido a pocos este arte. En cambio aquí hay autores individuales claramente diferenciados. ¿Quién me puede señalar el nombre de un autor renacentista? Cualquiera que se les venga a la mente. ¿Autor o pintor? Pintor, claro, es un Artista autor en también, ¿no ve? general. Es un Ya, autor, claro, sí. porque, claro, Leonardo da Podría ser Vinci. Leonardo da Vinci. ya, Da Miguel Vinci. Ángel, Da Vinci, Rafael, después también están, Ya, perfecto, ¿no ves? Rafael, Miguel Ángel, está Da Vinci, algo que los más clásicos. Observemos esto, lo que nos dice la teoría. Hay una observación de la naturaleza, figura humana es el centro, aquí más al centro no puede estar. Se observa la naturaleza y por naturaleza no nos referimos solamente a los paisajes, sino al fondo que se colocan. Observen el fondo, cómo está tan detallado, ¿no ve? Parece una fotografía. Excelente trabajo, ¿no ve? Se empiezan a aparecer desnudos, ¿no? Se muestra el pecho de la mujer, un hombre completamente desnudo. Y hay un dominio de la perspectiva, ¿no ve? Un arco perfectamente que nos da la señal que aquí atrás hay una ventana curva. Del otro lado, el arte retrata cuerpos desnudos y demás. Y hay estilos, ya les he dicho, que surgen del Renacimiento. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a aglomerar en las ciudades. Entonces ya las ciudades principales, no nos olvidemos que el renacentismo ha tenido su cabida más fuerte en lo que es el área de Italia. Ya no sé, los venecios, florentinos, los demás que han estado por esa área de Venecia y Florencia principalmente, van a desarrollar el arte, ¿no ve? En esa parte de Italia. Y a partir de ahí van a salir hacia otros lados de Europa. Ya estas corrientes que se originan en Italia van a salir hacia el área flamenca, que es España, hacia Holanda, hacia otra área netamente española, la Hispanía, ¿no? Hacia Alemania y hacia Francia. Ya nos van a ir emigrando estas escuelas, van a haber muchos pintores que van a ir a Venecia y a Florencia a ver estos estilos y aprender de estas escuelas que están surgiendo y van a adoptar parte de estos estilos, algunos no lo van a lograr, pero van a darle su esencia propia, ¿no? Por eso ya estamos hablando de que hay estilos renacentistas, ¿ya? Entonces, veamos, por ejemplo, el arte en Venecia. Los venecios son más humanos, ¿ya? Por ejemplo, este es un cuadro que es el de Jesús con los maestros, que muestra ya un lado no tan divino de Jesús, no nos muestra tan santo, sino que ya es más humano, es un hombre que está debatiendo, ¿no ve? Por otro lado, nos dice la teoría que vuelven a mirar atrás, observen la conformación de las columnas griegas, ¿no? Observen los detalles, en este lado tenemos algo ya con más sentido romano, las columnas. Observen cómo utilizan este estilo anterior para adaptar a los nuevos cuadros. Los florentinos van a utilizar colores un poco más opacos, le van a dar más bola al fondo, ¿no? Y van a empezar a utilizar primeros planos, ¿ya? Observen ese fondo igual, claramente detallado, las montañas, los árboles, el césped, ¿no? La anunciación. Los alemanes van a igual utilizar, tratar de imitar este arte renacentista, pero vean el uso de sus colores. Aún mantienen este tono apagado del gótico. ¿No ve?
Y los franceses van a utilizar todas estas, pero ya van a irse más hacia el lado del mural. Lo van a utilizar más con fines decorativos, ¿no ve? Aparte que los franceses de por sí les gustaban un poco más las siluetas delgadas de los hombres, ¿no? Entonces no son tan erguidos como por ejemplo acá se puede notar, ¿no? Una pierna más ancha, que ya son más delgados los cuerpos humanos. Entonces ahí estamos en la primera parte de este movimiento que es el renacentismo, que en realidad ha surgido cuando acaba esta Edad Media, con el nacimiento de la imprenta, habíamos dicho, y acaba en 1564 aproximadamente. ¿Ya? Ahora, hay un salto interesante aquí de la Edad Oscura. Hemos visto una evolución grande gracias a este tema de la imprenta. ¿Cómo creen que ha beneficiado la imprenta a la sociedad en su conjunto? En esta época, pongámonos en contexto de los europeos. ¿Qué ventajas ha traído la invención de la imprenta? La comunicación Ya, puede ser la comunicación. ¿En qué sentido, Karen? en sentido de los volantes, los diferentes medios que utilizaban para hacer anuncios, o el periódico quizá, Ya, o las gracias. cartas que mandaban. Ya, ya, muy bien. ¿Puedo hablar de comunicación? Sí. Clara. Justo después de la imprenta también salen más libros que de alguna forma no estaban traducidos o también que digamos no había más que copias originales, ¿no? Porque antes se hacían a mano y solo escribían los que eran escritores de los libros y la información era limitada. Entonces, después de la imprenta es como que explota eso un poco y ya se pueden tener varias copias de libros y se puede eh, vender y se difunde más la información, o sea, el conocimiento deja de ser tan restringido. Y Ya, eso, perfecto, Clara. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie. Ya, muy bien. Han dicho lo básico, ¿no? Efectivamente, al tener una imprenta generamos documentos en forma masiva, más rápido que hacerlo a mano, que hasta antes se hacían los libros manuscritos. Son más livianos porque ya los podemos imprimir en papel más delgado. Y el acceso, entre comillas, se democratiza el acceso al conocimiento, ¿no ve? Pero hay dos cosas importantes que nos ofrece la invención de la imprenta al diseño gráfico, que no se lo menciona mucho y en realidad es trascendental. Primero, no nos olvidemos que esta imprenta trabajaba con tipos móviles, ya es como que, digamos, agarraban la madera o el metal, tallaban una letra que estaba en sentido inverso y lo plasmaban en papel, lo armaban como en una placa y prensaban, ¿no ve? Prensaban. Que aunque no crean, este sistema se sigue utilizando. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan, se hacen imprimir estos estampitas para primera comunión o bautizo, se utilizan estos tipos móviles todavía para hacer la impresión. Pero es que todo sale en un solo color, que usualmente es doradito. ¿No ve? Y entonces, hablando de esto, nos ofrece dos cosas. Primero, que al hacer estos tipos móviles, donde cada uno podía tallar sus letras, aparecen nuevas tipografías. ¿Ya? Van a aparecer nuevas tipografías. Y por otro lado, que el tema de tener papeles y dispositivos móviles va a incentivar a que se introduzcan cada vez más colores a los libros, ¿no ve? Entonces van a tener que generar más tintas para que esos libros sean más atractivos. Y eso va a ir desarrollando todo este tema que vamos a ver linealmente. Después del renacentismo, ¿qué viene? ¿Quién se acuerda? Nadie. Entre 1564 y 1750 surge otro movimiento claramente definido que es el barroco, ¿ya? El arte barroco, que es como que una perfección del renacentismo que ya lo llevan a un nivel más técnico, ¿ya? ¿Por qué? Se perfecciona el naturalismo, ¿ya? Por naturalismo vamos a hablar de la figura natural de las personas. Observen que estos cuates del Renacimiento se han basado en cosas de atrás, los griegos. Y los griegos utilizaban cuerpos esculturales, ¿no ves? Sus dioses eran perfectos, eran
hombres y mujeres hermosos. En cambio, en los naturalistas ya están como que más natural, ¿no? O sea, las personas pueden tener, ser flacas, ser más delgadas, ser un poquito más gordas, tener pancita y demás. Entonces, no hay problema. No necesito mostrar cómo es las cosas. Otra cosa que se van a usar claros oscuros, a los que se van a denominar tenebrismos. O sea, ¿de qué trata esto? De que van a resaltar el sufrimiento o los pasajes oscuros con ayuda de las sombras. Si algo es triste, lo van a poner en negro. Entonces ya estamos empezando a hablar de qué? De psicología del color, ¿no ve? Va a surgir el clasicismo, ya que va a ser más bien, o sea, es bien parecido al naturalismo. Ya el naturalismo quiere mostrar las cosas como son naturalmente, ya. En cambio, el clasicismo va a tratar de mostrar la naturaleza, pero dándole un sentido más intelectual. Va a tratar de decir, el hombre es inteligente, el hombre es estudioso, el hombre es académico, es un hombre de ciencia, que cultiva la ciencia. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar, como habíamos dicho en el tenebrismo, a resaltar el sufrimiento con uso de sombras. Observen este cuadro, la crucifixión de San Pedro, ¿no? Lo están invertido. Noten que el fondo es oscuro para mostrar el sufrimiento que va a tener este hombre. Observen cómo hasta hacia antes, mirando hacia atrás, habían visto que estos hombres han sido crucificados por los romanos, pero noten cómo en una implementación del humanismo, las indumentarias se adaptan al siglo actual, ¿no ves? Estamos hablando del siglo XVI. Ya hay camisas, ya hay pantalones, ya no son romanos convencionales, ¿no? Habíamos hablado de que va a haber un predominio de los murales y se siguen perfeccionando estos en los techos, en los muros, donde se pueda, y con pinturas gigantes que nos ofrecen fondos y colores maravillosos, ¿no? Es una perfección del Renacimiento. Si lo había empezado Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, hay otros autores que han replicado e incluso han mejorado su trabajo. Ya va a haber paisajes exuberantes que también se observa acá, ¿no? Se tratan de darle fondo, las nubes, o sea, tratan de exaltar ya el fondo, no solo a la persona. Y va a surgir el bodegón. Las personas ya no solo van a dedicarse a pintar a otras personas, sino que también van a pintar cosas como esto, ¿no ve? Unos huevos fritos y listo. A mí me parece, van a dibujarlo y lo van a dibujar. Parecería increíble pensar que estos y estos son de la misma época, pero sí, sí lo son. Ya, y aparte del tenebrismo y de este clasicismo que decíamos, observen el arte académico que le dan, ¿no? Este es un cuadro que se llama Escuela de Medicina y este es un zoom que se ha hecho en una de estas partes para mostrar el manejo de instrumentación y la musculatura de un cadáver que le están realizando un estudio para observar los músculos humanos, ¿no? No sé si hay algo de tenebrismo también, porque le dan mucho realce a esta parte académica, ¿no? Es un hombre de ciencia. Ahí culminaríamos con ese tema del barroco. Después viene una etapa bastante interesante entre 1750 y 1874 que va a involucrar a varios movimientos que van a estar vinculados principalmente a lo político. Ya volvemos a tener una connotación política. ¿Se acuerdan que aquí atrás habíamos visto el tema de las guerras, todo aquello que impulsaba al arte, a los dioses, después era la parte política, todo cae en la época oscura y como que vuelven a empezar de cero, primando por la religión. Llega una época de iluminación donde le dan espacio a la ciencia, como habíamos visto ahorita. Y acá surgen otros movimientos ya que están vinculados más al arte, a la literatura y obviamente están influenciados por nuevamente la política y las guerras, ¿ya? ¿Por qué los he aglomerado estos en este periodo? Porque son movimientos que van como que en transición. Ya no podríamos decir que termina uno y empieza el otro, sino que es una secuencia de evolución que ha ido generando estos ismos, ya estas corrientes, progresivamente y cada uno le ha terminado dando su estilo, ¿ya?
para que nos entendamos mejor, es como cuando sale un nuevo celular. El hecho de que surja un nuevo celular no significa que todos estos van a dejar de ser utilizados y todos van a tener el mismo, sino que es algo transitorio y que estos mismos celulares se van modificando, ¿no? Y se van actualizando constantemente hasta que surge algo verdaderamente distinto. Lo primero que tenemos es el neoclasicismo. Aquí habíamos tenido un clasicismo que vamos a decir que busca al hombre intelectual e idealizador. Surge como resultado de la revalorización del clasicismo, o sea, revalorizan esto, dicen, oye, lo estaban haciendo bien, y la creciente expectativa por observar la antigua Roma, ¿no? Entonces, aquí atrás ya habían visto las culturas pasadas, pero en este siglo, o sea, a partir de 1750, ocurre algo que es trascendental para la humanidad, ¿ya? Que es la aparición de una nueva ciencia, que es la arqueología. Entonces, habían descubierto las ruinas pompeyanas por primera vez, lo que era la vieja ciudad de Pompeya, e Italia nuevamente se convierte en el centro del mundo, ya no por la cultura romana en su imperio y todo aquello, sino precisamente por los vestigios que había dejado esta cultura, ¿ya? La gente usualmente viajaba a la villa romana, ¿no? A la antigua Roma para ver el Coliseo, sus infraestructuras, para ver eso que habían descubierto. Entonces, como que otra vez mira hacia atrás y ya no se fija tanto en los griegos, sino en los romanos, ¿ya? Entonces, a partir de esto van a influenciarse ciertas obras. Pero ¿qué va a pasar? Van a combinar lo mitológico con lo político. Ya el dibujo va a primar sobre el color y prima el uso de primeros planos. Ya se le va a dar una importancia nuevamente protagónica a los personajes de las pinturas, ya no como antes en la etapa del renacentismo que se van a utilizar fondos, también se van a utilizar, pero ya no van a ser tan importantes como el personaje central. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a empezar a mezclar esta mitología romana y griega, con un hecho trascendental que va a ocurrir entre estas épocas, que es la, la. ¿Quién me dice? ¿Quién es ese hombre a caballo? Napoleón. Ya, Napoleón, muy bien. ¿Y a qué hecho de la historia está referido Napoleón? la Primera Guerra La, Mundial. ya, hay una guerra, exactamente, pero la guerra se produce después de un hecho trascendental para la historia. La Revolución Francesa. Ay, gracias. Sí, la Revolución Francesa. ¿No ve? Entonces, la Revolución Sí. Francesa va a traer con ustedes todo este movimiento. Observen primero cómo se retrataban los franceses. ¿No notan que las indumentarias y las columnas tienen mucho con lo de atrás, con los romanos? Hasta la posición del cuerpo. Por otro lado, las personas en primeros planos, observen esta pintura. ¿Qué está pasando en esta obra? ¿Qué contexto nos muestra? ¿Qué está pasando en ese cuadro? ¿Quién me puede decir qué es lo que ve? Una discusión. Ya, una discusión. ¿Qué más me pueden decir? Más detalles, dame de la discusión. ¿Quién está peleando con quién? ¿Qué está pasando ahí? Díganme lo que ven, Es diseñadores. como si el guardia, sí, parece que hace el papel de un guardia, quiere asesinar al hombre de bata roja, porque Ya, está tratando de abrir una espada. ya. ¿Y el hombre de rojo qué está haciendo? Está protegiendo a alguien, ¿no ve? A alguien que está sufriendo ahí atrás, a dos mujeres, ¿no ve? Hay dos mujeres que sufren. Entonces, noten el contexto. Hay un héroe, hay un malo, ¿no ve? Hay alguien sufriendo y hay alguien que se va a rebelar contra la autoridad. ¿Eh? ¿No es lo mismo que lo que ha sucedido en la revolución? Sí, ¿no ve? Es lo mismo que pasó en la revolución. Observen este otro cuadro, ¿no?
otro héroe. Aquí atrás la gente hacia abajo, agachada, los pobres, los humillados, los abusivos. El héroe, el rebelde, ¿no? La influencia de las culturas antiguas, el neoclasicismo. Entonces, ¿qué pasa? La literatura también se va a centrar en estas antiguas culturas y empieza a desarrollar a su vez el método científico. ¿Por qué? Porque, ¿quién me puede decir rapidito qué pasa en la Revolución Francesa? Eli. Eli. No, no está la Eli. ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que pasa en la Revolución Francesa? Nadie. Bueno, prácticamente cae la monarquía francesa, se rebelan las clases pobres, entre comillas. Entonces, la literatura va a adquirir un papel fundamental. ¿Por qué se empieza a desarrollar el método científico que está basado precisamente en lo que habíamos visto antes en el barroco, en este clasicismo académico? Porque la educación era elitista, ¿no ve? Entonces, como una forma de rebelión, ellos dicen, la educación es para todos y empiezan a ser todos los intelectuales. Entonces, para democratizar la educación, el arte y el conocimiento también se democratiza. Y esto va a llevar a estas actitudes, ¿no ve? No nos olvidemos que Napoleón dirigía principalmente a civiles rebeldes, ¿no ve? Y ha armado un imperio. Entonces, surge la idea del héroe, ¿no ve? El héroe empieza a surgir. Luego de esto viene el romanticismo, ¿ya? El romanticismo va a surgir en Alemania y en Reino Unido. Se va a alejar de Italia, se va a alejar de Roma, ¿no? De Francia, pero va a mantener ese espíritu, ¿no? Entonces, ellos lo veían todo el neoclasicismo con un tema 100% político, ¿no ves? Si se dan cuenta, la revolución, el líder, el héroe. En el romanticismo, ¿qué van a mantener? El héroe, ¿no? Se van a quedar con la idea del héroe. En el movimiento literario va a empezar a surgir la novela, ¿no? Y va a aparecer el clásico héroe romántico, ¿no? El que tiene valores, el que tiene convicción, el que nunca va a vender su moralidad por algo, nada más que va a pelear contra los malos, contra los opresores. Y por otro lado, al ser un héroe así, es un ferviente patriota, ¿no es el que ama a su patria, el que va a liberar a la gente y demás, ¿no es? Por un lado. Por otro lado, vamos a exaltar la naturaleza de la mujer, como la que es la bella, la frágil, la que debe ser protegida, ¿no ve? Y el romanticismo va a priorizar los sentimientos, precisamente aquí habíamos hablado de sentimientos en la parte de literatura, ¿no ve? El valor, la patria, la convicción, demás, ¿no? La moral. Y los romanticistas, que surgen en Alemania y en Reino Unido, van a priorizar estos sentimientos y van a romper las estructuras estéticas. ¿Por qué? Porque les va a importar más mostrar el sentido ideológico, ¿no? Que lo que de verdad pasaba, ¿ya? No lo van a poner. Entonces, romantizan las situaciones, se centran en la verdad, la vida, la justicia, la belleza y el amor, como ya hemos dicho, y el paisajismo va a tomar protagonismo. Observen este cuadro, ¿no? De Francia, también. ¿Quién está adelante? ¿Quién creen que es esa mujer? Juana de Arco. No. No, sí, me confundí. ¿A quién creen que representa? Libertad. Ya, la libertad, muy bien. La madre patria, ¿no ve? Y atrás está la guerra, ¿no ve? Están idealizando la guerra. La guerra es por esta bella causa, la patria, la libertad, ¿no ve? La que nos da de comer. Ahí están, ¿no ve? La madre de todos. Y los civiles están ahí, ¿no? En actitud de victoria. Nadie, ni jóvenes ni viejos, van a dejar de luchar por esta hermosa mujer que es nuestra patria. Ah, romanticismo a pleno. Surge el paisajismo, ¿no ve? La gente va a empezar a mostrar los paisajes. Ah, qué lindo atardecer, ¿no ve? Que es la calma del mar y no sé qué. Pero empiezan a perder técnica, ¿no ve? ¿No ve? Toma protagonismo el paisajismo, pero ya van a empezar a perder
técnica. Entonces, observen este cuadro, es muy bonito, nos muestra un poco un atardecer, ¿no ve? Pero vean las pinceladas, son más a la rápida, no hay tanto detalle, no hay un buen manejo de perspectiva, ¿no? No hay un buen contraste, ¿no es? O sea, es una obra de arte magistral, pero estamos analizando la parte gráfica. Entonces, es lo mismo que han hecho otros changos ahí en esa época, otros, y surge el academicismo, que es otro movimiento. Y es la antítesis del romanticismo, ¿ya? Entonces, estos cuates dicen, ya, o sea, todo muy lindo de la libertad y los romanticismos, todo, pero se están olvidando de las técnicas de la pintura, ¿ya? Entonces, tenemos que rescatar eso. Entonces, la clave de un pintor para los academicistas es que traten de captar con el uso de técnicas el mayor detalle que se pueda, ¿ya? El mayor detalle que se pueda. Entonces, las obras eran producidas en academias de arte y obtenemos estos resultados maravillosos. Observen el realismo, son retratos casi perfectos, buen uso de sombras, el fondo también no es muy contrastante con lo que teníamos en el Renacimiento, sino que ya se ve de verdad algo más en segundo plano, digamos, ¿no? Pero ya se ve más realidad, ¿no? Que igual noten las sombras en el cuello. Ya de verdad utilizan buenas técnicas para desarrollar este tema, ¿no? Y después, aquí hay un detalle que me he olvidado en la época del Renacimiento, que empieza a surgir el lienzo, y es precisamente el lienzo donde se van a centrar varias de las pinturas, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, este romanticismo, antes de pasar al academicismo nuevamente. Observen esta, la balsa de Medusa, ¿no? Son personas que están sufriendo en una balsa, pero noten la actitud de gloria que tienen pese a esto, ¿no? Están romantizando la idea del abandono, o este hombre mirando al horizonte en solitario. Entonces, los academicistas se alejan de eso y hemos dicho, buscan más los detalles, o sea, ellos hubieran dibujado esta balsa muy distinto, ¿no ves? Con todos muriendo ahí, tal vez alguno gangrenado y con el miembro mutilado, no sabemos, ¿ya? Y después surge el realismo. ¿Qué el realismo? Dice, a ver, ya ni lo uno ni lo otro, ¿no ves? O sea, ya ni seremos tan perfeccionistas como los académicos, ni seremos tan cursis como los romanticistas que todo lo ven bonito. O sea, las cosas como son. Y la literatura, que también va a ser un gran influyente del arte, se va a basar en dos cosas. Uno, que ya estamos en la época de la primera revolución industrial, donde surgen los obreros, ¿no? El proletariado, y las clases bajas van a ser los que van a ir a trabajar a las fábricas, ¿no ve? Entonces, también en esta época va a surgir la novela policíaca y la novela de crímenes a partir de la realidad que sufren en las clases bajas las personas, ¿no ve? O sea, hay personas que viven en suburbios, que no tienen que comer, que son víctimas de prostitución, alcoholismo, agresiones. Y uno de los más grandes escritores de estas épocas, que incluso se adelanta porque ya empieza a escribir de este romanticismo, ¿no? Todo el mundo está enamorado y hay un cuate que surge de la nada y empieza a hablar de muerte, de destrucción, de crímenes, y lo describe de forma muy horrible, que es Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces llega ese realismo que busca representar la realidad tal cual es, y la pintura se va a centrar ¿en qué? En el uso de sombras, en los colores, van a utilizar líneas borrosas y curvas, ¿no? Que es algo que desechan de los academicistas. Entonces van a centrar sus obras en el trabajo de campo, los agricultores, que son clases marginales, la explotación que ocurre en las fábricas. Creo que estamos todos, perdón por eso, por favor avísenme cuando se corte el tiempo, porque horrorosamente cuando se corta así la clase no se graba, así que acabamos de perder media grabación. Ya, no importa. Ya, entonces les decía que ya en esta época el realismo se va a centrar en las clases bajas, ¿no ven? Y van a tener un buen manejo de formas y de proporción, porque ya vamos a tratar de ver los detalles que nos van a proporcionar el realismo, ¿no?
las mujeres en acción de cosecha, hombres trabajando piedra, ¿no? Observen el detalle de los zapatos, ¿no? Bastante desgastados, un hombre haciendo esfuerzo. Otro detalle no tan dirigido a las clases bajas, ¿no? Más bien una clase noble, pero aquí hay un detalle que prestar atención, que nos habla acá del manejo de las formas y proporción. Noten el buen manejo de proporción que tiene el balcón, ¿no? Que incluso nos muestra algunos detalles del fierro forjado y los colores. Incluso hay unas líneas de óxido por ahí, ¿no? Un buen detalle. Realista. Y del otro lado, también nos tienen que mostrar el sufrimiento, ¿no ve? El cuadro del Salón del Pintor, ¿no? Que nos muestra de verdad las cosas como son, ¿no? Hay gente que está viéndolo pintar a manera de descanso, hay gente que está en el piso durmiendo agotada, a la modelo no se ve feliz, siente frío, siente pudor, ¿no? Hay animales jugando. O el entierro, ¿no? El entierro. Las cosas como son, no romantiza la muerte, ni mucho menos, ¿no? Están las mujeres de luto, o personas llorando, el hueco en la tierra es sencillo, ¿no ve? Realismo, realismo. Y este movimiento va a dejar de tener su plenitud en 1874. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta acá? Lice, en esta época manejan más la psicología del color, ¿no? Porque en la parte del entierro, el cielo mayormente no se ve tanto así, no es tan común verlo así. Y aún así utilizan tonos bien oscuros. Sí, pero podríamos decir que en realidad, mira, si notas, toda la fotografía como que tiene un filtro medio azul, medio verde, que puede verse al deterioro de la pintura, pero yo diría más bien que sí se trata porque hay un cielo como que celajeado y se muestra también el sol que se está ocultando. Entonces, tendríamos que ver la pintura real, cómo ha sido para poder establecer la psicología del color. Lo que sí es un hecho es que se muestran los colores como son, ¿no ve? O sea, eh, el luto es negro, listo. Y ya reforzado esta idea con la muerte, ¿no ve? Podría ser. Entonces no estamos viendo tanto la psicología del color porque en realidad nos están mostrando los colores que en realidad son. ¿No ve? No está buscando un contraste, no está buscando dar un significado a través del color. Está buscando mostrar lo que es. En este caso, la tristeza del duelo a través de lo que se ve el momento del entierro, ¿no? En este caso, la actitud que tienen las mujeres cuando cosechan algo. El esfuerzo que hacen los trabajadores, ¿no? Como una clase noble se para al balcón a mirar todo. ¿Te das cuenta? Sí, 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 Lice, ya. Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nadie. ¿Estoy bien? No estoy hablando muy rápido, no me estoy emocionando, me están entendiendo, no se está aburriendo. ¿Nadie? Se entiende todo, Lice. Ya, listo, gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Nadie. Ya. Luego del realismo, a partir de 1874 a 1900, y lo voy a poner entre paréntesis 1925, porque pasa exactamente lo mismo que les decía hace rato, ¿no? Que surge una corriente y después surge otra, pero la primera no deja de practicarse, ¿no? Entonces, estoy hablando entre 1900 y 1925 porque hasta ahí han tenido vigencia estas, como que han estado de moda, por decirlo así, pero a partir de 1900, y es lo que vamos a ver la siguiente clase, ya van a empezar a surgir un montón de vanguardismos, de vanguardias, de movimientos literarios que se van a reflejar también en el arte a partir de hechos políticos bien concretos, bien marcados y que van a definir estilos maravillosos, ¿no? Pero sin dejar de lado que estos que vamos a ver ahorita se han practicado por lo menos hasta 1925, ¿ya? Y el primero es el impresionismo. El impresionismo, el realismo trataba de captar una escena en el momento, ¿no? El impresionismo trata de captar el momento en lugar de la persona. Aquí también
captábamos el momento, pero captábamos a las personas, ¿no ve? Se ven los rostros, se ven a las personas trabajando, se ven a las personas en este descanso, las personas sufriendo. En este caso, ya no se van tanto al tema de quiénes están ahí, ¿no? O qué está pasando, sino se trata de captar el momento y ellos lo van a vincular el momento a un elemento trascendental del diseño, la luz, ¿ya? La luz. Cuando usan este tema, van a tratar de utilizar el mayor detalle el tema de la luz, luces y sombras, ¿ya? Entonces aquí nos habla, por ejemplo, de captar el momento en lugar de la persona. En este caso, esta parte pareciera que nos está hablando de la persona, pero en realidad noten cómo no hay tanto detalle en las personas, ¿no? Son trazos más rápidos, pero sí nos trata de mostrar esta actitud de seducción por un lado y otro, la iluminación. Noten cómo la mujer prácticamente brilla, ¿no? Y por otro lado, van a utilizar colores más puros, ¿no? Se va a originar la ley del contraste. Ya aquí es donde tienen la ley del contraste. ¿Qué nos dice la ley del contraste? Que el color es subjetivo a todos los colores que están a su alrededor, ¿no ve? Entonces, el verde se va a ver menos verde si lo pongo entre otros verdes, pero se va a ver mucho más verde si lo veo entre amarillos, ¿no ve? Se habla de colores complementarios, ya van a empezar aquí sí a utilizar la psicología del color, van a ver cuáles son los colores claros, cuáles son los colores calientes, los colores fríos, ¿no? Y van a buscar el placer en la cualidad, o sea, el placer es la cualidad de la obra. La idea es que aquí, ¿qué dirían de ver este cuadro? ¿Cuál es su opinión de este cuadro o de este? A ver, están en una galería de arte, ven este cuadro y ¿qué dicen? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Gabriel. Pues Liz, yo creo que sería ver el detalle del arte. Ya puedes ver el detalle de arte, ¿no? Y dices, oye, Sí, bueno, el pintor, buenas sombras, ya, ok. Cambio aquí de lo que se trata es de decir, qué bonito, ¿ya? Entonces tratan de agarrar ya los colores, el placer, esa cualidad de la obra. La forma se va a subordinar a la luz o se van a tratar de forzar un poco la forma para que haya mayor iluminación, mayor contraste entre luces y sombras. Y lo bueno es que hay mujeres artistas destacadas que surgen principalmente en el Reino Unido, ya en Gran Bretaña. Y esto es muy bueno, ¿por qué? Porque el placer es la cualidad de la obra en este movimiento y las mujeres ven todo con otros ojos, ¿no? Entonces van a empezar a pintar lo que ven. Entonces, obviamente va a surgir el paisajismo, ¿no ve? En este caso, ¿qué nos quieren mostrar? El atardecer. ¿Cómo es ese paisaje al atardecer, no? La transición que hay entre un paisaje florido, los cactus, ¿no? Entonces aquí van a forzar un poco el tema de las formas. ¿Para qué? Para dar esta sensación de sombras, para mostrar mayor profundidad. ¿Cómo surge el paisajismo? Y estos cuadros los pintan mujeres, precisamente. Observen el detalle acá en el manejo de luces y sombras. ¿No ve? Aquí parecería que estuviéramos en un paisaje a mediodía, ¿no ve? El sol está a pleno. Un atardecer. Monet. ¿No ve? Son trazos más rápidos. Noten acá cómo hay trazos más rápidos, pero igual está primando la luz, el reflejo sobre el agua. ¿Cómo se ve la luz? Son trazos rápidos. Entonces aquí, en esta etapa del impresionismo, tratan precisamente de eso, de impresionarte con el uso de luces y sombras. Es decir, oh, qué bonito, qué capo, qué romántico, qué triste, ¿no ve? Qué nostálgico. Se van a ese tema. ¿Se dan cuenta? Ahí está el impresionismo. Y después, como parte de este impresionismo, va a surgir el puntillismo, ¿ya?
que es una técnica y no es un movimiento. Ya muchos dicen que es un movimiento, pero no, no es un movimiento. Ya no es una corriente. Es una técnica que también se van a basar, que es parte del impresionismo, como ya les he dicho, y se van a basar en su misma filosofía, por decirlo así. ¿Por qué? Porque también van a primar el ver la luz. Ya ellos quieren mostrar la luz, pero van a buscar representar la vibración luminosa a través de puntos. Y esto nos ofrece cosas interesantes. Primero, que van a permitir que se emplee el uso de formas geométricas, algo bastante similar a lo que nosotros hemos hecho para nuestra segunda evaluación parcial práctica en las láminas 1 y 2. Van a encontrar la forma de algo o de alguien a partir de las formas básicas. Van a incorporar el blanco en su paleta de colores y van a utilizar colores primarios. ¿Para qué? Para obtener mayores matices. Mientras más matices tengan, ya van a poder hacer un mejor manejo de la luz, obviamente, ¿no? Y se tienen más tonos sobre superficies más pequeñas, es decir, que puedes pintar más colores en un mismo lugar que antes en el impresionismo. ¿Por qué? Porque los impresionistas utilizaban pinceladas, ¿no ve? Es un pincel grueso, de cerda suave, ¿no ve? En cambio, nuestros amigos van a utilizar puntos, ¿no ve? Observen a esa persona. Si yo acerco esto, van a poder ver la cantidad de puntos que tienen y lo que manejan. Pero, por ejemplo, observen acá. Hay un círculo y hay un triángulo. ¿No están formando el brazo a partir de formas ya geométricas? Observen cómo forman a esa persona. Observen el paisaje. ¿No ve? Igual puntos. Hay un buen manejo de la luz. Y acá hay obras verdaderamente maravillosas como esta, que tienen ya una semejanza con un realismo. Vean las sombras, las luces, cómo entra por la ventana el haz de luz. Y si acercamos nuevamente, todo está con puntos. Y si acercamos más aún, van a observar que hay puntos blancos que van a dar esa característica a lo lejos de que hay un haz de luz. Entonces, es algo que acá no se podía lograr, ¿no? Por ejemplo, Monet nos muestra el atardecer, pero no nos puede mostrar ese destello. En cambio, aquí ya sí vemos el haz de luz literalmente entrar por esa bordilla, ¿no? Observen el manejo de las sombras. Y como dice también la parte de la teoría, usan colores más vivos, más naturales. Con esta técnica, si nosotros hubiéramos querido dibujar estas flores, nos hubiera salido algo así por las pinceladas que son más largas. En cambio, si utilizamos puntos, vamos a poder mostrar a detalle los tulipanes. ¿No ves? Si los nenúfares se hubieran hecho con una técnica puntillista, la obra sería mucho más maravillosa de lo que en realidad es, por ejemplo. Y observen la luz nuevamente. Están utilizando pinceladas blancas para mostrar este brillo. Y aquí también hay tonos blancos para mostrar ese espacio que hay entre las hojas que permiten ver el cielo y nos ofrecen algo mucho más colorido con muy más detallado manejo de la luz, ¿no? Cómo cambia el tono de las hojas en la luz y la sombra y demás. ¿Qué hay otro? Hecho a partir de puntos. Incluso hay una persona ahí que está hecha a partir de puntos y nos permite tener mayor detalle. Pero sí, las obras las tienes que ver como que de más lejos para captar la esencia de lo que se quiere ver. Y ahí hemos llegado al siglo XX, ¿ya? Y esa historia va a continuar la siguiente semana. ¿Alguna duda, algún comentario sobre todo lo que hemos visto hoy día? ¿Alguien que quiera decir algo sobre esto o sobre lo anterior? Ahí tenemos toda nuestra línea de tiempo que ya tienen disponible en
en la plataforma. Adelante. ¿Alguien que quiera hablar? ¿Alguien había activado su micrófono? ¿Nadie? Yo iba a decir que el puntillismo aparece cuando una tele tiene interferencia de la Sí, calidad que sí, tiene. sí, gráficamente sí, pero el manejo de luz es muy bueno y eso no podemos negar. O sea, incluso le gana al impresionismo. ¿No ve? ¿O no? Sí, es muy interesante. Creo que debe ser la forma más difícil de pintar, creo yo. Sí, igual creo que requiere mucha técnica. ¿Alguien más que quiera opinar algo, dar un comentario? Nada, nadie. ¿Han entendido todo? ¿Todo les ha quedado completamente claro? Alguien quería hablar, acaba de activar su micrófono. Creo que era la Noemí. ¿Nadie? Ya, no hay ningún comentario, ¿no? Ninguna duda, nada. Clara, Todo claro, Lisa. Solo quería comentar que, por ejemplo, del impresionismo y del postimpresionismo, a mí me parece muy interesante las obras de Monet y, por ejemplo, Van Gogh, que quería ser impresionista, no lograba sacar la técnica. O sea, es un dato curioso, ¿no? Y él se sentía muy mal por no lograr llegar al impresionismo de Monet, que es muy interesante esa forma de que él manejaba, digamos, la estética. Entonces, es interesante porque Van Gogh no llega a ser un impresionista como tal, pero tampoco llega a ser un puntillista, sino es como un post-impresionista que está ahí, digamos, en medio, intentando descubrir su técnica y su estilo. Y me parece muy interesante mucho porque saca pinceladas puntillistas con líneas ondulantes, entonces es muy interesante su técnica, pero no, en la época muchos impresionistas lo odiaban su trabajo porque no llegaba a ser tan bueno como el de un impresionista como Monet, digamos que era un ícono en el impresionismo, entonces eso me parece un dato curioso de Van Gogh y del impresionismo. exactamente, Clara. Entonces, vamos a ver la siguiente clase cómo precisamente Van Gogh utiliza estas fuentes de inspiración, pero termina como que armando un estilo propio que se va a volver uf, súper, súper valorado en el transcurso de los siguientes años, ¿no? Pero precisamente para eso hemos visto toda esta línea de tiempo, ¿no ve? Para que ustedes puedan ver cuáles han sido las influencias, los precedentes de uno a otro lado, hasta llegar a un punto de vanguardismo, ¿no? Donde van a desarrollar ya otras corrientes, ¿no? Que van a ser interesantes. Por ejemplo, el Renacimiento se empieza a fijar en los griegos, ¿no ve? Y los griegos han agarrado un poco de los babilonios y todo aquello, que han empezado a trabajar en piedra y demás. Pero si esto no hubiera pasado, ellos no hubieran tenido dónde fijarse y probablemente estas personas no hubieran mirado nunca hacia atrás para incluir a lo político y después no hubiera surgido una corriente que les diga, estos están mal, ¿no ve? Entonces, observen cómo esta línea de tiempo a través de la historia se puede reflejar en el arte, ¿no ve? Entonces, una cosa lleva a la otra y por eso es importante que nosotros veamos esta breve historia antes de, como les había dicho en la anterior clase, entrar directamente a los sismos, que para mí era más fácil y ya hubiéramos acabado el tema, pero no hubiéramos comprendido de dónde viene cada uno de estos modos artísticos. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. Entonces, como no van a hablar ustedes, voy a hablar yo. ¿Se acuerdan que hace rato les había dicho que eh, que vamos a hacer un solo examen parcial y que también vamos a hablar del tema de la revista en taller de arte? Pues aquí va la cosa. La semana pasada les he pedido de práctica
que agarren cualquier publicidad que existía y que lo vuelvan a un estilo de los que habíamos visto antes, ¿no ve? Algo como si hubiera sido hecho en la prehistoria o en la época de los griegos o romanos o en la Edad Media. Ahora, lo que tienen que hacer es agarrar una obra de arte que esté dentro del renacentismo o hasta el puntillismo, cualquier obra de arte que a ustedes les guste, y lo tienen que volver una publicidad, ¿ya? Pero ojo, no tienen que volverlo una publicidad sencilla como que, por ejemplo, eh, yo voy a agarrar esto, mi hombre del Vitruvio, y aquí le voy a poner unas letras, ¿no? A ver, voy a poner unas letras. ¿No ve? He agarrado la obra y le he puesto texto y ya, estoy hablando de que en el museo voy a hacer un... No, no es eso. Si hacen eso está mal. De verdad conviertan esto en una publicidad, ¿no ve? Digamos, eh, yo voy a agarrar a mi... ¿Dónde está mi Napoleón? ¿Dónde está mi Napoleón? Aquí está. Yo voy a agarrar a mi Napoleón. Lo voy a acercar un poquito. Un poquito más. Ya. Yo voy a agarrar a mi Napoleón. Y aquí, en su mano, le voy a poner una cerveza. ¿No ve? Y aquí voy a poner Budweiser, celebra la victoria. O algo así. ¿No ve? Entonces, tienen que convertir de verdad una obra de arte o qué sé yo, ponerle una chamarra de cuero a la Mona Lisa o algo así para promocionar chaquetas de cuero. ¿No ve? O algo así. ¿Se entiende lo que se quiere hacer? ¿Van a convertir una obra de arte en una publicidad? Sí, licenciado, se entiende. Ya. Esto lo van a hacer en digital. ¿Ya? En digital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer la publicidad en digital. Ahora puede ser que lo hagan algo sencillo, ¿no? Para la tarea, pero para la revista lo tienen que perfeccionar. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de revista, ¿ya? Cuando defiendan su evaluación parcial, digamos en comunicación visual van a decir, he utilizado esta publicidad. Perfecto, ya yo no les voy a molestar. Pero ya cuando veamos el tema de taller de arte, lo que les voy a decir, a ver, en esta pieza, mostrarme cómo has hecho la composición, ¿no ves? Entonces no puedes decir, no, es que ya era una obra de arte y yo le he puesto la cerveza nomás, no. Tienes que tener una composición, una retícula, tienes que hacer un equilibrio entre cómo has puesto los auspiciadores o la marca o la tipografía, ¿no ves? Entonces puedes decir que digas, yo he utilizado esta obra, pero lo he compuesto estaba en un plano general y yo lo he vuelto en un plano medio porque solo he utilizado esta parte, porque me interesaba resaltar la cerveza, entonces he utilizado la simetría que tiene el cuadro, entonces, y demás, y he resaltado esto con el color, ¿no? Entonces, el primer elemento que uno ve es la cerveza, después el segundo elemento que va a ver es el texto que lo acomoda por acá, el tercer elemento que se distingue es la marca y demás, ¿no ve? Entonces, es eso lo que van a tener que mostrarme en su evaluación, ¿ya? Y obviamente, van a utilizar la misma publicidad en la revista, ¿no? Entonces se les facilita el trabajo. Hacen su publicidad en limpio, en digital, y después llevan eso digital al boceto y lo dibujan a pulso, ¿no ve? Entonces,
En comunicación visual van a defender su publicidad así, en blanco y negro, en lápiz. Y ya después para taller de arte van a mostrar la publicidad, cómo la han realizado. ¿O publicidad o propaganda, depende de ustedes. ¿Ya? Publicidad o propaganda. ¿Alguna duda? Nada. Por si acaso, vale redibujar las obras de arte, ¿no ve? Vale redibujar, digamos, yo voy a usar este Napoleón, pero yo no quiero que sea Napoleón, yo quiero que sea un mariachi, entonces le voy a cambiar la ropa y le voy a poner una guitarra o algo así, o no quiero que sea un caballo, quiero que sea una llamita, ¿no? Entonces, se vale también hacer eso, no hay ningún problema. Libre, libre, pero tiene que basarse en una obra de arte. Fabi. Bueno, dice, entonces podemos reemplazar los personajes de acuerdo a la composición de la obra. Sí, pero la alusión tiene que ser clara. O sea, no vale que aquí tengas tu caballo así en actitud de galope y después tu llamita esté parada en cuatro patas y Sí, mirando sí. al otro lado, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser clara la alusión. Ya listo. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Puede ser libre. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta obra. Esta obra. ¿Se puede cambiar el rostro? Photoshop. Sí, puedes cambiar el rostro con Photoshop. Por eso tienen que ser digitales, ¿no? Por ejemplo, aquí yo cambiaría esto por, por unas cajas de pollo frito y le pondría miércoles 2 por 1. Lo vas a amar. Listo. ¿Me ve? Y queda. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, Conviertan entiendo. una obra de arte en una publicidad. Depende de ustedes si la modifican o la mantienen tal cual. No me hago problema. Senia. ¿Alguna pregunta, Senia? Nada, Lick, nada, se me activó. Ya tengan cuidado con activar sus micrófonos. Después nos enteramos de cosas que no queremos de su vida privada y terminamos haciendo memes. ¿No ve? Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Alguna pregunta más? ¿También podemos hacer memes? No, no pueden. Bueno, si es meme publicitario, sí. Si el meme es publicitario, sí. Perfecto. O sea, o Gracias. propagandístico, ¿no ve? Se puede, es válido, pero tiene que ser claramente una publicidad o propaganda. Si es más meme que otra cosa, no funciona. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta más? Nada. Muy bien. Entonces,